Graham, y el pastor Will Graham 3 minutos para responder y 2 minutos de refutación. Suya la palabra, padre. Bueno, ya veo que le tiene miedo al canon. Estamos hablando de sola escritura, pero bueno, viendo que le tiene miedo al canon, pastor, le voy a hablar un poquito de eso, aunque tiene que ver con sola escritura esto, ¿no? La Biblia significa justamente colección de libros. Biblia implica un canon. Entonces, le pregunto, ¿la identificación de ese canon es falible o infalible? Esa es mi pregunta. ¿La identificación del canon es falible o infalible, según usted? La agencia, la institución que reconoció el canon era falible, era infalible, pues él mismo, si me está diciendo que fue el concilio de Roma, fue el concilio de Hipona, él mismo tiene que dar la respuesta diciendo que eran concilios falibles. Como bien me dijo hace un par de minutos, mi catecismo no es infalible. Así que en cuanto a su pregunta, la respuesta sería, bueno, que el propio sacerdote conteste la pregunta y diría otra cosa más ahí. Muchísimas gracias, pastor. Tenía, de hecho, 5 segunditos si quería cerrar alguna idea, pero... Bueno, no hubo papa en el Antiguo Testamento para cerrar el canon de aquel entonces. Esto fue lo que quería decir. Perfecto. Es para asegurarnos la respuesta, porque parece que puede interpretar. Cuando digo así, porque quedan 10 segundos, 5 segundos más. Padre, tiene 2 minutos usted para refutar. Tampoco había Biblia en el Antiguo Testamento, así que si vamos al caso, tampoco había papa, tampoco había Biblia. Bueno, no me respondió la pregunta, pastor, pero concluyo que usted me dice que justamente es falible, ¿no? Que justamente la identificación del canon es falible. Concluyo con eso por todo lo que me dijo, porque no me respondió la pregunta, ¿no? Pero sin embargo, si es falible, se ha metido en un problemón, porque resulta que su regla infalible, que es la Biblia, estaría compuesta por un conjunto de libros identificados faliblemente. Entonces, la única regla infalible de los protestantes está armada de modo falible y el protestantismo se autodestruye. Y después, por otra parte, en Trento no se canonizó el canon. A diferencia de Trento, Sínodo de Roma, lo que dice el diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana, que justamente viene de Inglaterra, ¿no? El diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana en el 279 dice que el mismo canon que reafirmó Trento es el mismo del Sínodo de Roma. Y por otra parte, ya había sido canonizado el canon en 1442 en el Concilio de Florencia. Nosotros tenemos un canon infalible, un intérprete infalible, y justamente la Biblia infalible. En cambio, usted me acaba de reconocer, pastor, que justamente para usted el canon es falible. Por lo tanto, en ese caso, su Biblia está compuesta por libros identificados faliblemente y la única regla infalible de los protestantes está armado de modo falible y el protestantismo está completamente autodestruido. Claro, tampoco en el Antiguo Testamento había Biblia, así que como no había papa, entonces por lo tanto, pastor, quedó abajo el principio de sola escritura en sus propias palabras, que supuestamente probaría la sola escritura. Si vamos al versículo anterior, 2 Timoteo 3:15, donde Pablo le dice a Timoteo, desde niño conoces las escrituras. Entonces aquellas escrituras inspiradas de las cuales hablaría 2 Timoteo 3:16 serían las mismas que Timoteo conoce desde niño, como se indica en el versículo anterior. ¿Cuáles serían esas escrituras que Timoteo conoce desde niño? Y si esas escrituras incluirían o no el Nuevo Testamento. Indíqueme también cuáles libros del Antiguo Testamento incluirían esas escrituras. Muchas gracias. Gracias, padre. Pastor, suya la palabra. Sí, 100%. Estas escrituras, en efecto, son el Antiguo Testamento. Bueno, el pastor admitió que justamente se refería a las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, sin embargo, hay que recordar que Timoteo era un judío helenizado, un judío de habla griega. Por lo tanto, las escrituras que él debió conocer desde niño es la versión Septuaginta, porque era un judío helenizado. La Septuaginta incluía libros deuterocanónicos ya en esa época. Eso lo admiten académicos protestantes como Lee Martin McDonald, que es el más experto en la historia del canon, o uno de los más expertos. Y si Timoteo seguía la Septuaginta, y la Septuaginta incluye libros deuterocanónicos, entonces Timoteo y Pablo, como escritura, incluyen a los libros deuterocanónicos que los protestantes no aceptan como escritura. Entonces la sola escritura queda destruida porque usted, pastor, usando el argumento de que en realidad simplemente se refiere al Antiguo Testamento, bueno,
es un argumento en que en realidad implican más libros que los protestantes tienen, porque implican los libros de la Septuaginta, que son los libros que los protestantes sacaron justamente de la Escritura. Por lo tanto, el principio de sola Escritura cayó por sí mismo. Muchas gracias. Bueno, yo no dije que el catecismo no sea confiable, pero no puedo refutar eso porque no hay tiempo. Le voy a hacer simplemente una pregunta muy sencilla, pastor. ¿Qué viene primero, la Biblia o la Iglesia? Dicho de otra manera, ¿es la Biblia la que sale de la Iglesia o la Iglesia que sale de la Biblia? Esta es mi pregunta. Muchas gracias, pastor. Pastor, 3 minutos para que pueda responder usted. Sí, bueno, Biblia como documento escrito, tenemos que acordarnos de que, como he dicho en mi exposición, los protestantes estamos de acuerdo con la tradición oral. Hay una tradición apostólica que es oral, hay una tradición oral, por ejemplo, que tenemos en los escritos antes de la redacción de la ley en los días de Moisés. Por tanto, Dios habló con los santos de antaño, con Adán y Eva en el huerto, con hasta la serpiente, con Noé, con seguramente Enoch. Y por tanto tenemos hoy escritura según esta palabra oral de Dios. La respuesta sería que la palabra de Dios crea a la iglesia. Porque si pensamos en la primera persona, al menos que explícitamente coloca su fe en el Evangelio, esta persona es Enoch. Adán y Eva, bueno, uno puede discutir si llegaron a creer en el protoevangelio que está en Génesis 3:15, pero desde el principio de la economía de la redención, Dios da su palabra, el protoevangelio, la promesa del crecimiento de la mujer va a aplastar la cabeza de Satanás, que es una promesa del Evangelio, y Enoch, por la fe, creyó en el Señor. Por tanto, la palabra de Dios siempre está en primer lugar. La palabra crea a Enoch, como la palabra de Dios también nos dice a través de Santiago 1, 17 y 19, que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, esto significa que antes de la iglesia está la palabra creadora del Señor. Y bendito sea, en nombre de Dios, Él se ha encargado en su bondad de poner por escrito esta palabra, todo lo que es necesario para nuestra salvación. Entonces, en respuesta a la pregunta, en primer lugar está la palabra de Dios y, inicialmente, la palabra es oral, como he explicado en Génesis, pero el Señor se encargó de que Moisés pusiera por escrito esa tradición oral y luego en el Nuevo Testamento más de lo mismo, porque Jesús, como usted bien señaló, no llegó a escribir nada, no escribió ni siquiera un solo libro, al estilo Sócrates, ¿no? Pero Él levantó a apóstoles que bajo la dirección del Espíritu de Dios, siendo inspirados los autores, ellos pusieron por escrito las cosas que Jesús había enseñado. Y es más, no solamente se aplica esto a Jesús, sino a los propios apóstoles. Antes hablé sobre el tema de las tradiciones de Pablo, las tradiciones orales, que también fueron puestas por escrito. ¿Sí que en respuesta? La palabra de Dios es siempre primero. La palabra crea a la iglesia y una vez en comunión con la iglesia, la comunión de los santos, Dios usa el documento escrito desde Moisés en adelante para ejercer su dominio. Así que en primer lugar siempre está la palabra y como usted antes señaló también, el propio magisterio está al servicio de la palabra. Así que tiene que estar primeramente siempre la palabra de Dios, primeramente oral y luego la palabra escrita, como hemos visto en el caso de Deuteronomio en los días de Moisés. Excelentísimo, pastor, por el tiempo. 3 minutos. Padre, 2 minutos para que usted pueda refutar esa respuesta. Está silenciado, padre. Vuelve a iniciar el tiempo. Perdón. Lo concreto, pastor, es que cuando justamente empezó la predicación apostólica, no había una Biblia en cuanto tal. Eso es lo concreto. Estaba, por ejemplo, la iglesia de Antioquía, estaba, por ejemplo, la iglesia de Roma, estaba la iglesia de Éfeso, estaba la iglesia de Esmirna, pero no había una Biblia en cuanto tal. Había libros por ahí. Los fariseos y los saduceos discutían si el Pentateuco, por ejemplo, era solamente la escritura, si había que agregar los profetas. Los judíos hasta Jamnia no se pusieron de acuerdo con ese tema. Lo concreto es que la Biblia vino después de 4 siglos y vino después de los sínodos que yo mencioné, los sínodos, los concilios. Hasta ese momento no había Biblia. Obviamente usted si habla de la mente de Dios, que en la mente de Dios justamente estaba pensando en la palabra de Dios que iba a venir después, bueno, nosotros en la mente de Dios no estamos, eso es lo concreto, ¿no? Pero justamente la Biblia sale de la iglesia, aun cuando la iglesia
está al servicio de la palabra de Dios, como bien lo dijimos, ¿no? Y bueno, lo que también tengo que decir es que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad y la que nos dio la recta interpretación también, porque nuestros dogmas no han cambiado. En cambio, eso sí pasa en todas las iglesias de otras denominaciones, ¿no? Antes de entrar entonces en materia, hay bastantes cosas que quisiera comentar. Sé que, bueno, no podré interactuar con todos los argumentos. Sí me destacar algunas cosas que hemos oído. Lutero y Zwinglio, no es que esté aquí para defenderlos, pero sí que se pusieron de acuerdo en 14 de 15 puntos en el coloquio de Marburgo. No es que no se pusieron de acuerdo en absolutamente nada, en ningún versículo bíblico. La pregunta fue el tema de la Eucaristía. ¿Qué pasa con la Santa Cena? Simplemente diría esto, que esto fue un error, que sí, estuvieron de acuerdo en 14 de 15 puntos, pero bueno, decir que no estuvieron de acuerdo en nada, esto no es así. Luego, otro error sería cuando el sacerdote, estamos hablando, por supuesto, de la autoridad de la Escritura, y acto seguido entramos en la cuestión de canonicidad. Esto es lo que conocemos en inglés como a categorical error, no sé exactamente en español, sería algo como un error categórico, un error de categorías. Estamos aquí hablando de la ontología, la naturaleza de un texto inspirado por Dios. Estamos hablando de sola escritura, la autoridad de la escritura. Sí, canonicidad es un tema relacionado, pero canonicidad no es la cuestión de la autoridad ontológica e intrínseca de la escritura. Pero bueno, procuraré interactuar también con estos argumentos. Una tercera falacia fue en cuanto el sacerdote empezó a contrastar la autoridad de la escritura con la hermenéutica, apelando a las diferentes denominaciones que hay, incluso ahí citando Lutero, Zwinglio también, pero una cosa es la autoridad de la escritura, sola escritura, que es el tema de hoy, el tema del debate, sola escritura. Otra cuestión es la hermenéutica, cómo se interprete, cómo se ha de interpretar el texto sagrado. Y por supuesto, yo estoy abierto a que hagamos otro programa más adelante, en junio, julio, lo que sea, para hablar sobre la hermenéutica evangélica, pero precisamente hoy no es el tema, así que no pienso entrar directamente en estas cuestiones, ya que no tiene que ver con el tema que hoy tenemos sobre la mesa, que es la autoridad de la escritura. Ahora, para comentar lo que ha dicho el sacerdote, a mí como evangélico me apasiona la exégesis. Mi vida es la Biblia, yo vivo en la escritura y por tanto quisiera interactuar sobre todo con los textos bíblicos. Cuando yo hago debates con los católicos, quiero prestar mucha atención a los versículos bíblicos que utiliza para defender su postura a la hora de refutar sola escritura. Bueno, apela a 1 Tesalonicenses 2:13, y sí, yo digo amén, porque a lo mejor el sacerdote no entiende que nosotros como evangélicos reconocemos que hubo una tradición apostólica oral en el primer siglo que nosotros damos por válida, por, en efecto, una tradición dada por Dios, y en ese sentido estamos abiertos a la tradición apostólica, no tenemos ningún problema. Lo que nosotros decimos, sin embargo, es que esta tradición apostólica fue puesta por escrito. También más de lo mismo en cuanto a 2 Tesalonicenses 3:6. Sí, hay una tradición, pero esta tradición apostólica fue puesta por escrito. Por ejemplo, al citar los dos libros de Tesalonicenses, tengamos presente que son cartas redactadas por el 51, más o menos, ¿no? Así que podrían ser las primeras dos cartas de Pablo. Depende de la fecha de Gálatas. Yo ubico Gálatas antes, hay quienes ubican Gálatas después, y luego Santiago seguramente fue escrito antes que las dos cartas de Tesalonicenses. Por tanto, lo que Pablo dice en Tesalonicenses, estas tradiciones orales que había compartido con la iglesia, estando ahí en Tesalónica durante 3 días del Señor, pues Pablo luego puso estas estas cuestiones por escrito. Por ejemplo, en el texto de 2 Tesalonicenses 3:6, Pablo dice, como bien citó el sacerdote, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pues Pablo aquí está hablando de que hay ciertos cristianos en la comunidad tesalónica que no quieren trabajar con sus manos porque Cristo viene pronto y usan la segunda venida, la parucía, como un pretexto para ser vagos, para ser perezosos, ¿no? Entonces Pablo los reprende en 2 Tesalonicenses, pero ya los había reprendido en su primera carta. Y ahí también dice, en su primera carta, 4:11, que estando con ellos les había exhortado a trabajar mucho. Esto significa que cuando hay una tradición oral, luego Dios en su providencia, si esta tradición es necesaria para su salvación y santificación, Dios coloca esta tradición apostólica en la escritura.
Y luego, en cuanto al tema de el otro texto que citó fue, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses. Luego tenemos 1 Timoteo 3:15, que dice, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pues sí, amén. La iglesia sostiene la verdad porque proclama la escritura. Pero fíjate en la metáfora, la columna sostiene el techo, no crea el techo. La iglesia sostiene la verdad en el sentido de que predica la verdad que ha recibido de parte de Dios. Y a mí me encantó cuando Tomás citó el número 86 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando decía que el magisterio está al servicio de la palabra de Dios. Yo pensé, así es, yo ahí estoy 100% de acuerdo. Así que la iglesia es la iglesia de Dios vivo, pero no dice la iglesia es creadora de la verdad, no dice la iglesia es fuente de la verdad. La verdad no se basa en la iglesia, sino en la palabra que emana de la boca de Dios. Pensemos en un candelero. Un candelero sostiene una vela, pero no la enciende. Y una vez más, cuando estamos aquí en este libro, 1 Timoteo, esta carta fue enviada a Timoteo, pastor de Éfeso, en la primera mitad de los años 60. Pero tristemente vemos que la iglesia apostólica encima podía llegar a desviarse, porque 30 años más tarde nos damos cuenta de que la congregación iba bien. Y Juan en su carta al Apocalipsis, en Apocalipsis 2, 4, 5, cuando escribe a los Efesios, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es que si nuestra fe depende de una iglesia, si la verdad eterna de Dios depende de la fidelidad de la iglesia, ¡ay de nosotros! Porque incluso esta iglesia, la iglesia de Éfeso, en el contexto que el sacerdote antes citó, esta iglesia 30 años más tarde tuvo que ser reprendida por el apóstol Juan, siendo reprendida. Es que en cuanto a los textos que él ha citado, me parecen muy interesantes, pero no veo nada ahí sustancioso en contra de sola escritura. Y luego cuando interactúa con mi comentario sobre Moisés, el tema de las tablas de la ley en el arca de la alianza, estamos diciendo que, wow, ¿no? Dios está gobernando al pueblo a través de un documento escrito. Y luego recordé mi exposición en Deuteronomio 32, 47. Moisés llama la ley escrita la vida del pueblo y que tiene que vivir según esta palabra escrita para prolongar sus días. No vivir según la tradición oral, no vivir según el magisterio, es vivir según la palabra, el documento escrito por Dios para que ellos prolonguen sus días. Así que yo creo que Deuteronomio 32 me está dando la razón en el sentido de que la escritura, el documento escrito está por encima. Ahora, interactúo con los textos que no están ya sacados de la Biblia. Bueno, de hecho, hubo otro texto interesante que cito justo a finales de la exposición, 2 de Pedro 3:16, que hay textos que son difíciles de entender. Sí, es verdad, hay textos que son difíciles de entender. Y luego él decía que, bueno, necesitamos un intérprete infalible para dar la interpretación al libro infalible en cuestión. Pero caemos aquí en un ciclo vicioso. Porque si el sacerdote Berosh cree que necesitamos un magisterio infalible para reconocer la infalibilidad de Escritura, pues el propio sacerdote Berosh necesita ser infalible para reconocer la infalibilidad de su magisterio, ¿verdad? El cual a su vez reconoce, porque si uno necesita ser infalible para reconocer la infalibilidad, pues caemos en un ciclo vicioso y todos los católicos romanos tienen que ser infalibles, ¿verdad? Este argumento no funciona. Por supuesto, no estamos diciendo que los católicos sean infalibles, pero la lógica del argumento nos lleva hasta ahí. Y dicho sea de paso, 2 de Pedro me ayuda a mí en mi caso, porque justo en el primer capítulo, 2 de Pedro, tenemos el magisterio, tenemos la tradición oral y tenemos la palabra escrita de Dios. Jesús está en la transfiguración con Pedro, Jacobo, Juan, Elías y Moisés, magisterio del Antiguo Testamento, magisterio del Nuevo Testamento. Tenemos la tradición oral, o sea, la voz divina hablando del cielo, Dios diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que está el magisterio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí está la tradición oral, la voz divina hablando del cielo. Y Pedro está diciendo, sabemos que Cristo vendrá en gloria. ¿Por qué? Porque hemos visto su gloria en el monte de la transfiguración. Pero tenemos la palabra profética más, más segura. Y ahí está sola escritura. Porque en este texto 2 de Pedro tenemos tradición oral, tenemos magisterio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y tenemos la palabra escrita de Dios, la escritura. Y ahora la pregunta sería, Pedro,
¿Dónde ubica Pedro la verdadera autoridad? ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién ocupa el lugar de supremacía? ¿La tradición oral? No. La tradición oral es muy bonita, amén, pero no es la suprema autoridad. ¿El magisterio? No. El magisterio es muy bonito, nos ayuda, amén, pero no es la suprema autoridad. Repito las palabras del apóstol Pedro escribiendo por inspiración del Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. He aquí la doctrina de sola escritura. Pues hasta aquí mi refutación y bueno, gracias. Muchísimas gracias. Ahora en 10 segundos. Muy bien por los tiempos. Gracias a todos los que están conectados, que están comentando. Los aportes son siempre bienvenidos desde que sean del respeto. Gracias a la gente que colabora con el super chat, a los mantenimientos de los respectivos canales. Y ahora sí, Padre Tomás Veroch, los 10 minutos a partir del momento que yo apago la cámara. Cuando le quede un minuto, vuelvo a encender la cámara. Pido que estén atentos a ese detalle para no tener que interrumpirlos. Muchas gracias. Querido Pastor William Graham, no necesito ser infalible para que mi magisterio sea infalible, como usted no necesita ser infalible para saber que Dios es infalible. O sea, usted sin ser infalible sabe que Dios es infalible. Bueno, yo sin ser infalible puedo saber que mi magisterio es infalible si mi magisterio fue justamente dejado por alguien que es infalible, y justamente mi magisterio fue dejado por Jesucristo, como dice Mateo 16:18. Le dijo a Pedro, el primer papa, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desataras en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, yo puedo, por ejemplo, tener una memoria falible, pero puedo, por ejemplo, saber perfectamente lo que hice ayer con mi memoria falible. Ahí estamos, por ejemplo, cometiendo un error entre lo que sería infalibilidad y eficacia, por ejemplo. Mi memoria puede ser falible, pero eficaz, pero no es infalible. Bueno, lo mismo. Yo puedo saber que Dios es infalible pese a que soy falible, como usted sabe que Dios es infalible pese a que usted es falible. Y después otra cosa, la traducción en griego de lo que usted, por ejemplo, acaba de leer, dice, tenemos la palabra profética más segura. En realidad lo que dice la traducción es, así hemos visto confirmada la palabra de los profetas. Esa es la traducción. De todos modos, aunque dijese tenemos la palabra profética más segura, no sería una contraposición entre la tradición oral y la palabra de Dios. Si la palabra oral de Dios y la palabra escrita se contradicen, o una palabra es más segura que la otra, eso significaría que Dios es más confiable si pusiera su palabra por escrito que si la pusiera por oral. Es decir, eso sería una ofensa a Dios y sería una blasfemia, ya que Dios es confiable 100%, tanto en su palabra escrita como en su palabra oral, como bien dice uno de los Tesalonicenses 2:13. Ergo, este pasaje no sostiene la sola escritura, sostiene la escritura, pero no sostiene la sola escritura. Y usted está viendo que yo argumento como protestante. Interpretación de qué significa Deuteronomio 10, qué significa ahí usted está usando la aplicación de la hermenéutica. Justamente la hermenéutica son los métodos de interpretación, pero después está la aplicación, que es justamente la hermenéutica en concreto, ¿no? O sea, es como que usted quiere que comamos el plato de comida, pero que no sepamos los ingredientes, un poco así, ¿no? O sea, la hermenéutica sería la cocina y los ingredientes serían el plato de comida. Pero ¿sabe qué, Pastor Will? Usted, al interpretar, ya está usando la hermenéutica. Entonces, por lo tanto, directamente ahí se cae su argumento. Y lo que tengo que decir, por otra parte, en ese sentido, es que usted al interpretar está usando del magisterio, o sea, ahí ya no hay más sola escritura, ahí hay escritura más magisterio, ese es el punto, más el magisterio del Pastor Will. ¿Y por qué le tengo que creer al magisterio del Pastor Will y no le puedo creer al magisterio de la Iglesia Católica, que al menos San Ignacio de Antioquía en el año 107, en la carta justamente a los romanos, y él era discípulo de San Pablo, de San Juan, bueno, él dijo, donde está el obispo está Cristo, y donde está Cristo ahí está la Iglesia Católica. ¿Por qué no le puedo creer a la Iglesia y le tengo que creer al Pastor Will, a su interpretación? Usted ya está usando el magisterio con el simple hecho de interpretar.
Y después usted dice, bueno, el canon acá no es la cuestión del canon. No, yo no estoy hablando del canon, yo estoy analizando el principio de sola escritura. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy analizando el principio de sola escritura. Y en todos los pasajes que usted acaba de citar, yo el principio de sola escritura sinceramente no lo encuentro. De hecho, por ejemplo, si vamos al caso y si tenemos que hablar de los santos padres, que eran los santos padres, eran los discípulos de los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, San Basilio el Grande, cuando escribió sobre el Espíritu Santo, el capítulo 27, dice: de los dogmas y las predicaciones que se guardan en la iglesia, unos los tenemos en la enseñanza escrita y otros los recibimos de la tradición apostólica, transmitidos en secreto. Ambos tienen la misma fuerza para la piedad y nadie contradecirá esto, aunque tenga poca experiencia de los usos eclesiásticos. Lo mismo San Agustín dice: yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. La carta contra Maniqueo, llamada justamente la carta a favor de la Iglesia Católica. Después San Ireneo, en contra las herejías, libro 3, dice: habiendo recibido esta predicación y esta fe, la Iglesia, aunque esparcida por todo el mundo, los conserva con esmero como habitando en una sola casa, y cree de manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, y las predica, las enseña, las tramite con voz unánime, como si no poseyeran más que una sola boca. Después podemos hablar de Tertuliano. Tertuliano, por ejemplo, defiende que la verdadera interpretación de las Escrituras solo la tiene la Iglesia, que posee la sucesión apostólica y la regla de la fe transmitida oralmente desde los apóstoles. Después, pastor, por ejemplo, usted dice que las iglesias fueron condenadas en el Apocalipsis. Usted está confundiendo iglesias particulares con la iglesia de modo general. Por ejemplo, hay una promesa de Jesucristo que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Una cosa es la iglesia como esposa de Cristo y otra cosa son las iglesias particulares del Apocalipsis. Una iglesia particular se puede pervertir, como se puede pervertir un, digamos, predicador, un sacerdote, un obispo, pero no se puede, digamos, pervertir la iglesia en cuanto tal, porque ahí está la promesa de Cristo y acá no se puede interpretar. Cristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y por ejemplo, si nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, a ver, ¿cómo hubo realmente acceso a la Escritura? Acceso a la Escritura, San Ireneo de León cometía grandes errores. Por ejemplo, pese a ser San Ireneo de León, o sea, yo soy chiquito comparado con él, pero por ejemplo, en contra de las herejías, no consideraba inspirado ni, por ejemplo, Filemón, ni tampoco 2 Pedro, ni tampoco 3 Juan. Lo mismo Orígenes. Orígenes, por ejemplo, decía, bueno, no, Pedro escribió una carta, pero la segunda carta está en duda. Y lo mismo si vamos al caso, podemos hablar del gran San Atanasio. El San Atanasio en el 367, que justamente hizo su lista de libros inspirados, quitó el libro de Esther, ¿no? ¿Cómo sabemos actualmente que la Biblia es palabra de Dios? Lo sabemos porque tuvimos el Sínodo de Roma en el 382, el Concilio de Hipona en el 393, el Concilio de Cartago en el 397, el Cuarto Concilio de Cartago en el 419, y también tuvimos justamente el Concilio de Florencia en 1442, todo antes de la Reforma Protestante, ¿no? Entonces, por lo tanto, querido pastor Will Graham, a mí no me parece que realmente haya que guiarse solo por la Escritura. No lo dicen los santos padres, no lo dice la Escritura, no lo dice el magisterio, ni siquiera el magisterio de los primeros tiempos, porque, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén, que decidieron ahí apartarse del judaísmo, justamente en todo el Antiguo Testamento se dice que hay que circuncidar a los niños. Ahí decidieron justamente no circuncidar a los niños por un concilio, no por la Escritura. Entonces sí, la Escritura es palabra de Dios, yo estoy de acuerdo, como también es palabra de Dios la tradición oral, pero es necesario que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. En Juan 17, 20, 23 está eso, ¿no? Y también el Redentor dice, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Mateo 28, 20, ¿no? No se puede ver cómo esta unidad prometida por Jesucristo, esta asistencia del Espíritu Santo, esta promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo, se cumpla con la falta de unidad que hay en el protestantismo. Y esta falta de unidad es gracias al principio de sola escritura. Esto lo digo con todo respeto a los hermanos protestantes y evangélicos, pero
Es así, gracias al principio de sola escritura es que está esta diversidad de denominaciones que cada uno interpreta la Biblia como le parezca. Y es más, ¿qué cosa decía Lutero? Lutero decía, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, pero el académico Keith Madison decía en su libro sobre la sola escritura, todas las apelaciones a la escritura son interpretaciones de la escritura, pero no la escritura en sí. Lutero en realidad no estaba cautivo de la palabra de Dios, sino que Lutero estaba cautivo de su propia interpretación de la palabra de Dios. De hecho, Lutero también se puso por encima de la palabra de Dios, porque se animó a decir que la epístola de Santiago era una epístola de paja, y se animó a decir que el Apocalipsis de San Juan no tenía nada de profético ni de evangélico, y hasta criticó la carta a los hebreos. Es decir, Lutero fue el que se puso por encima de la palabra de Dios, no la iglesia en cuanto tal, que la custodió. Y en la práctica, vamos a decir con todo respeto esto, ¿no? Cada protestante es un papa en su propia casa, no solamente cada pastor, sino cada protestante es un papa en su propia casa. Se llaman herejes entre ellos, muchas veces según quién coincida con mi versión de la Biblia o quién no coincida. Y, por ejemplo, si Cristo está presente en la Eucaristía, no, esto no es un debate de hoy, no vamos a hablar de la Eucaristía, pero un ejemplo. Los luteranos lo aceptan, aunque no aceptan la transustanciación, aceptan una presencia real, que la llaman empanación, pero la gran mayoría de los cristianos niegan esa empanación, esa, digamos, presencia real. La gran mayoría de los cristianos dicen, no está presente Cristo en la Eucaristía. Es un símbolo. Lo mismo si es necesario bautizar a los niños o no. Bueno, los luteranos, los presbiterianos, los anglicanos dirán que sí, en cambio los bautistas y los pentecostales dirán que no. Y podemos multiplicar al infinito las diferencias. O sea, alguno podrá decir, bueno, pero no acuden a la Biblia. La realidad es que las miles de denominaciones cristianas que existen acuden a la Biblia y se contradicen unas a las otras permanentemente. Y podemos decir que inclusive en el pasado, los herejes que estaban ahí dando vueltas acudían a la Escritura para justificarse. Por ejemplo, los petrobucianos, basados en la Escritura, decían que la nueva alianza anulaba la antigua y por eso no aceptaban como inspirado el Antiguo Testamento. Lo mismo los novacianos, basados en la Escritura, hablaban de una sucesión ilegítima de obispos. Lo mismo los tertulianos, basados en la Escritura, negaban que hubiese perdón de los pecados para aquellos que apostataban. Y los montanistas, también basados en la Escritura, decían que Montano era el paráclito prometido por Dios. O sea, todo eso basado en la Escritura. El mismo Martín Lutero se dio cuenta de esto cuando escribió su carta a los cristianos de Amberes, y él ahí reconocía las divisiones. Él decía, unos niegan el bautismo, otros dicen que hay otro mundo entre el nuestro y el día del juicio, unos dicen que Jesucristo es Dios, otros dicen lo que se les antoja. Hay tantas opiniones como cabezas. Eso ya, la Escritura es palabra de Dios, pero no es la única. Justamente en 1 Tesalonicenses 2:13 dice lo siguiente, nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, que actúa en ustedes, los que creen. O sea, la predicación oral se refiere ahí, ¿no? Lo mismo 2 Tesalonicenses, podríamos hablar de 2 Tesalonicenses 3:6. Les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contraria a la tradición que recibieron de nosotros. Y, por ejemplo, por dar otro texto que habla de la iglesia, también 1 Timoteo 3:15, que así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea, se habla de la tradición, se habla de la iglesia, y lo mismo podemos hablar que dicen los protestantes, bueno, nosotros no ponemos tradición y magisterio. Tradición y magisterio no se ponen, en realidad están subordinadas a la palabra de Dios. En la práctica lo hacen. Porque la pregunta que yo le hago al pastor Will Graham, en este caso, es, ¿quién determina cuándo la tradición y el magisterio se equivocan? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace el individuo o lo hace la palabra de Dios? No, lo hace la palabra de Dios, pero interpretada por el individuo. Ahí está el problema. En definitiva, la tradición y el magisterio están de adorno, porque el individuo con su interpretación bíblica es el que decide cuándo la tradición es correcta y cuándo no. Por más que uno apele a la palabra de Dios, uno apela a la interpretación personal de la palabra de Dios.
Ahora voy a interactuar un poco con lo... Yo tengo 4 hijos. Y si yo doy un mandato a mis hijos, todo lo que le inspira cuenta con su autoridad divina. Os pongo una ilustración. Yo soy un padre. Yo tengo 4 hijos. Y si yo doy un mandato a mis hijos y mi hijo o mi hija decide no obedecer mi palabra, mi mandato, no es que esté simplemente desobedeciendo una palabra mía. Me está desobedeciendo a mí. Se está rebelando contra mí. Esta palabra que le doy a mi hijo o mi hija, esta palabra personifica mi persona, mi autoridad. Ok, vamos a decir lo siguiente. El pastor William tiene que mandar a sus hijos y sus hijos tienen que obedecer su palabra. La tienen que obedecer tanto oral como escrita. Por lo general yo creo que el pastor les habla y no les escribe a sus hijos, sino que les habla. Entonces, acá hay un gran mono de paja, como decimos en filosofía, ¿no? Nosotros jamás en el magisterio decimos que estamos por encima de la palabra de Dios, sino que justamente el numeral 86 del magisterio de la Iglesia Católica dice que la palabra de Dios es justamente la palabra venida de Yahvé y que el magisterio está al servicio de la palabra de Dios. No está por encima, sino que está al servicio. Y después la Constitución tiene un intérprete, ahí está el punto, no es que cada uno puede interpretar la Constitución como quiere de un país, ¿no? Hay abogados, hay intérpretes, hay un gobierno, y al mismo tiempo hay una tradición detrás de cada documento. Entonces, empiezo diciendo que nosotros los católicos creemos que la Escritura es palabra de Dios y lo creemos fuertemente, o sea, no lo creemos porque lo diga la Iglesia Católica, es más, voy a citar también la Constitución Dogmática Filius Dei del Concilio Vaticano II, que dice que claramente la Iglesia cree que la Biblia es palabra de Dios, no porque lo digan los concilios, sino porque así ella la ha recibido como tal. Ahora, el problema no es si la Biblia es palabra de Dios o no. Eso lo creemos todos los católicos y lo creen los protestantes. El problema es quién reconoció que la Biblia es palabra de Dios. Y voy a poner una analogía. Por ejemplo, si yo no sé leer árabe, si yo no sé leer esa lengua, lo que está escrito para mí no tiene sentido, a menos que o la inteligencia artificial o algún intérprete me digan qué es lo que dice, porque de lo contrario lo que está escrito no tiene sentido para mí, ¿no? Es decir, yo no sé la lengua, no puedo descubrir el significado de las palabras detrás de esa lengua. Hoy en día podemos decir que es fácil decir que la Biblia es palabra de Dios, porque ya se descubrió cuáles son los libros inspirados. Pero no fue nada fácil en los primeros 4 siglos, ya que si bien los libros existían, no se sabía con certeza qué libros estaban inspirados y qué libros no eran inspirados. Cristo no dejó absolutamente nada escrito y la Biblia no viene con un canon colgado que diga, bueno, son 73 libros, son 66 libros, o sea, existían también en su momento los libros apócrifos como Leví, los Salmos de Salomón, como la Epístola de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, la Didaché, el Pastor de Hermas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, la Carta de Clemente, etcétera, etcétera. Entonces, el tema no es negar la inspiración bíblica, el tema es cómo se llegó a determinar que estos libros son palabra de Dios y estos libros no. Ahora bien, si la Iglesia Católica fue la que descubrió cuáles son los libros inspirados y cuáles no, entonces también la Iglesia tiene la interpretación correcta de tales libros, de aquellos que nosotros llamamos Biblia. Y esto es necesario que exista una Iglesia infalible que tenga la recta interpretación de la Escritura, porque a veces me vuela la cabeza cuando leo al académico Sproul que decía, bueno, la Biblia es una colección falible de libros infalibles. Bueno, ese es un problema, porque de lo falible no puede salir lo infalible, a menos que haya una intervención divina. Sproul propone un plano que es canon falible, intérprete falible, Biblia infalible. En realidad lo que necesitamos es un canon infalible, un intérprete infalible y una Biblia infalible. ¿Qué denominación eres?
No mire, chiquita, esto se va a poner feo. De tradición reformada, si quiere ponerlo así, de tradición reformada. Digamos, el principio de sola escritura, ¿tú cómo lo entiendes? Ahora sí viene lo chido. Como todos los mencionamos, es un principio, partamos de que es un principio en el que la escritura es la máxima autoridad infalible o inerrante, si lo hablamos es como por ser escritura es inerrante, y no hay ninguna otra autoridad puesta por Dios que esté al mismo nivel de la inerrancia o infalible de la escritura. Esto se va a poner feo. Concretamente, cuando Jesús dice la ley y los profetas, no estaba escrito el Nuevo Testamento. Solamente que la Biblia no habla solamente de sola escritura, no dice en ningún momento que la escritura sea la regla infalible que todo cristiano tenga que seguir, sino que habla de la tradición y habla de la iglesia, ¿no? Sí, definitivamente la Biblia no habla, no aparece sola escritura, ¿no? Es decir, si usted me dice, Hans, muéstrame dónde dice sola escritura, bueno, está en el mismo lugar donde aparece la palabra Trinidad o donde aparece la palabra unión hipostática. Bueno, está en el mismo lugar donde aparece la unión hipostática. Es a favor mío eso, porque justamente fue un concilio el que definió el tema de la unión hipostática. La identificación del canon. El acto. Ojo, porque si dice que fue infalible, se acabó sola escritura. Porque entonces es infalible la sola escritura o la escritura y también el acto de señalar a la escritura. ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Qué buena pregunta! Al estilo Schultz. Colección de libros. Biblia implica un canon. Entonces, le pregunto, ¿la identificación de ese canon es falible o infalible? Esa es mi pregunta. La ¡Lo mató! ¡Lo mató! Se salimos en otra gravedad. Claro. Sola escritura reza que lo único infalible es la Biblia. Ahora, el acto de señalar la Biblia como infalible es infalible al reconocerlo, como escritura inspirada, que es el ejercicio que hizo la iglesia. ¡Lo mató! Atrapado, pa. Voy a ver qué va a responder. La identificación del canon, ¿es falible o infalible, según usted? Gracias, padre. Suya la respuesta, pastor. 3 minutos a partir de ahora. Bueno, yo creo que el padre Tomás ya me contestó la pregunta en su exposición, porque cuando él habló de los concilios que identificaron, y yo recalco, identificar, no crearon el canon, recibieron el canon, la iglesia reconoció el canon. Él me citó, si no me acuerdo mal, el concilio de Roma, 382. Responde, Will, responde. La pregunta es fácil. ¿El reconocimiento del canon o de la escritura como infalible es infalible? Ese acto que lo hizo ese fulanito, Inocencio I, Dámaso, quien fuese, es infalible. Responde, Will, responde. El concilio de Hipona, 393, concilio de Cartago, 397. Tengamos presente que son concilios regionales. Y como él me dijo en cuanto a su catecismo... ¿Qué importa? ¿Qué sé yo? Él dijo textualmente que me hizo reír, ¿no? Porque me resultó muy, muy extraño, pero me alegro de que haya sido honesto. Él me dijo, el catecismo de la Iglesia Católica Romana no es infalible. Y me dio gran gusto que un sacerdote haya dicho que públicamente que su catecismo no es infalible. Me alegro de que no haya intentado camuflar la cosa. Ha dicho la verdad y esto lo respeto. Ahora, él también tiene que ser sincero con sus convicciones y decir que antes cuando me nombró esos concilios eran sínodos regionales. Y él bien sabe como sacerdote que la Iglesia Católica Romana no reconoce la infalibilidad de los concilios regionales. Él no tiene un canon establecido dogmáticamente hasta el Concilio de Trento. ¿Qué importa? Poner que pasen... Pero no respondió. Huye, agárrenlo, amárrenlo. Agárrenlo que se fue. Mira cómo se pone, pa, increíble. Es que, ay Dios. Miren qué es estar contra la pared defendiendo algo indefendible como la sola escritura. Tampoco había Biblia en el Antiguo Testamento, así que si vamos al caso, tampoco había Papa, tampoco había Biblia. Bueno, no me respondió la pregunta, pastor, pero concluyo que usted me dice que justamente es falible, ¿no? Que justamente la identificación del canon es falible. Concluyo con eso por todo lo que me dijo, porque no me respondió la pregunta, ¿no? Pero sin embargo, si es falible, se ha metido en un problemón, porque resulta que su regla infalible, que es la Biblia, estaría compuesta por un conjunto de libros identificados faliblemente. Entonces, la única regla infalible de los protestantes está armada de modo falible y el protestantismo se autodestruye. Y después, por otra parte, en Trento no se canonizó el canon. A diferencia de Trento, Sínodo de Roma, lo que dice el diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana, que justamente viene de Inglaterra, ¿no? El diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana en el 279 dice que
el mismo canon que reafirmó Trento es el mismo del Sínodo de Roma. Y por otra parte, ya había sido canonizado el canon en 1442 en el Concilio de Florencia. Nosotros tenemos un canon infalible, un intérprete infalible, y justamente la Biblia infalible. En cambio, usted me acaba de reconocer, pastor, que justamente para usted el canon es falible. Por lo tanto, en ese caso, su Biblia está compuesta por libros identificados faliblemente y la única regla infalible de los protestantes está armado de modo falible y el protestantismo está completamente autodestruido. Claro, tampoco en el Antiguo Testamento había Biblia, así que como no había papa, entonces, por lo tanto, pastor, quedó abajo el principio de sola escritura en sus propias palabras. Huye, agárrenlo, agárrenlo, amárrenlo, amárrenlo, agárrenlo que se va, se fue. Mira cómo se pone, pa, increíble. Es que, ay Dios. Miren qué es estar contra la pared defendiendo algo indefendible como la sola. La última pregunta sería, simplemente me gustaría que el sacerdote interactuara con el texto que antes cité en mi exposición sobre Juan 17, la oración de Jesús, que los apóstoles, ¿no? Están ahora subordinados a la verdad, tienen que ser santificados en esta verdad, porque fue algo que no he comentado. Sí me gustaría escuchar su reflexión al respecto, no sé, darle la oportunidad para al menos interactuar con lo que había comentado ahí en mi presentación. Bueno, pastor, sí, tienen que ser consagrados en la verdad, eso ciertamente, pero en la verdad completa, no solamente en la verdad que le conviene a algunos, ¿no? Ese es el asunto. Porque una de las cosas que también Cristo le dice a los apóstoles es que sean uno, no solamente que justamente interactúen con la verdad, justamente sean consagrados en la verdad, sino que sean uno. Y para mí, pastor, en ese texto que usted acaba de citar, si usted me pregunta, ¿se encuentra justamente el principio de sola escritura en ese texto? No se encuentra el principio de sola escritura. Se encuentra simplemente que Cristo reza por los apóstoles, los consagra en la verdad, pero lo que se encuentra es que justamente Cristo ahí empieza a formar a la Iglesia Católica, porque esa iglesia no es la Iglesia Evangélica, esa iglesia no es la Iglesia Bautista, esa iglesia no es la Iglesia Metodista, y esa iglesia no es la iglesia justamente que surgió después del siglo XVI y todas sus denominaciones. Esa iglesia es la iglesia de San Ignacio de Antioquía, que justamente dijo, donde está el obispo está Cristo, y donde está Cristo está la iglesia católica. Pero ahí no aparece en ningún momento, y no solamente San Ignacio de Antioquía, podríamos citar, por ejemplo, también a San Ireneo de León en contra de las herejías, que hace justamente una lista larga de 12 papas, de la sucesión de los obispos de Roma. No es el tema, no voy a entrar en eso, pero a lo que voy es, en ese momento que Cristo los consagra en la verdad, sí, perfecto, la escritura era algo que estaba presente en los apóstoles, pero también la tradición oral, también el magisterio, y es más, no se puede desconectar ese texto, por ejemplo, de Mateo 16, 18, donde justamente le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. No se puede quitar tampoco Lucas 22, 32, donde ahí, por ejemplo, le pide a Pedro que confirme a sus hermanos en la fe, y no se puede, por ejemplo, evitar tampoco todo el resto de la escritura, o sea, no se puede sacar de contexto ese pedazo de la escritura, porque usted está queriendo ver la sola escritura allí. Pero ahí no aparece sola escritura, ahí no está diciendo solamente guíense por la escritura y solamente guíense por la palabra escrita. No, no dice absolutamente nada de eso, ¿no? Y es más, cuando uno ve la Biblia en el contexto, como yo le cité ya varios textos, como 1 Tesalonicenses 2.13, 2 Tesalonicenses 3.6, por ejemplo, todos esos textos también hablan de la tradición. Ahí lo que se ve es la iglesia naciente, la iglesia que justamente Cristo creó, que no es la iglesia evangélica, que es la iglesia católica. Y es la iglesia a la cual usted lamentablemente no pertenece. Pero bueno, ojalá algún día pertenezca, pastor.
Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.